Este es el último sitio donde Moisés recibió la palabra de Dios. Desde aquí vio la tierra prometida, la tierra que había sido prometida a sus mayores. Desde aquí Dios le dijo lo que iba a heredar, pero no él, porque había tenido dudas sobre el poder de Dios para hacer un milagro, sacar agua de una roca. Él, que había sido instrumento de tantos milagros, tuvo al final una duda. La tierra prometida la ocuparon los israelitas, como bien nos cuenta el Antiguo Testamento, pero Moisés no entró. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Nuestra tierra prometida es el cielo. A nosotros Dios no nos ha prometido casa, descendencia, riquezas, poder, territorio. Nos ha prometido la vida eterna, el cielo. Pero para eso, lo mismo que Moisés, tenemos que tener fe. Fe en el poder de Dios, fe en la misericordia de Dios y fe en la gracia de Dios. ¿Por qué en este momento, entre otras muchas desgracias que nos afligen como Iglesia Católica, por qué en este momento no se habla del cielo, que es nuestra tierra prometida? Quizá porque hemos perdido, como le pasó a Moisés en un momento de debilidad, hemos perdido la fe. Ortega y Gasset, uno de los grandes del pensamiento español, decía: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. No estoy del todo de acuerdo con él. Yo creo que lo que nos pasa es que no sabemos por qué pasa lo que pasa. Y cuando uno no sabe por qué pasa lo que está pasando, lo otro son simplemente estadísticas, sociología. ¿Por qué no hablamos del cielo? ¿Por qué no pensamos en el cielo? ¿Por qué no tenemos la vida eterna delante de nuestra mirada a la hora de pasar por este valle de lágrimas? Ellos también tuvieron que pasar 40 años en el desierto, pero tenían la mirada puesta en su tierra prometida, y en aquella época posiblemente la fe en la vida eterna no estaba todavía asentada en el pueblo judío. En la época de Jesús, muchísimos años más tarde, había muchos que no creían en esa vida eterna, otros sí. ¿Por qué no tenemos presente la vida eterna a la hora de comportarnos en la vida normal, a la hora de decidir sobre el bien o el mal, elegir el bien, rechazar el mal, a la hora de difundir nuestra fe? ¿Por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? Cuando uno estudia algo de lo que ha ocurrido desde, sobre todo del siglo XX, pero ya de antes, descubre que ha habido una plaga, un veneno terrible, que como todos los venenos puede tener en algún momento algo de sabor dulce. Son los peores venenos. Me refiero al comunismo. Marx dice que la religión es el opio del pueblo. El opio. ¿Por qué? El opio, la droga. ¿Por qué? Porque dice Marx, los curas hablan de la vida eterna y eso hace que la gente no se preocupe por mejorar su situación en la tierra, por defender sus derechos, por reclamar un salario justo, por pedir libertad, por reclamar democracia. La fe es utilizada, la vida eterna es utilizada para mantener a los pobres sojuzgados, para que los pobres no se levanten, como canta la Internacional sociocomunista, arriba, pueblos de la tierra, en pie, famélica legión. La vida eterna es la droga y la Iglesia es la dispensadora de la droga. ¿Qué hizo una parte amplia de la Iglesia a partir de ese momento? No hay que olvidar que hoy el comunismo es efectivamente poderoso y está volviendo con gran fuerza, pero ideológicamente nada que ver con lo que fue.
Europa fue culturalmente, en su mayor parte, comunista. Si querías ser de la cultura, tenías que ser comunista. Quedan resquicios todavía en países como el nuestro, donde si no eres comunista no tienes posibilidades, seguramente la mayoría, de triunfar como actor, por ejemplo, a veces incluso como escritor. Pero ha habido decenas de años en que la cultura era completamente comunista y el que no lo era tachado de lo peor. ¿Qué es lo que va a hacer una parte amplia de la Iglesia? Oye, que no, nosotros no somos el opio del pueblo. No somos el opio del pueblo y lo vamos a demostrar. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Ya no hablamos de la vida eterna. Y así no nos podrán decir que somos el opio del pueblo. Se acabó hablar de la vida eterna. Se acabó, por supuesto. Además, como no se habla de la vida eterna, no se habla del juicio y se tiene una idea totalmente equivocada de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está sin usar, porque ¿cómo vas a tener misericordia si no pides misericordia? ¿Y cómo la vas a pedir si no tienes conciencia de culpa? ¿Y cómo vas a tener conciencia de culpa si no te enseñan lo que es bueno y lo que es malo? Se ha acabado hablar de la vida eterna. No sé si en una época que yo no he conocido, en la cual Marx escribió El Capital, pues a lo mejor no hablaban de otra cosa, pues no lo sé, pero he vivido toda mi vida, y son ya unos cuantos años, sin oír hablar de la vida eterna prácticamente nunca. Se pasó de un extremo, que no sé si existía como tal, a otro extremo que sí sé que existe como tal. Exactamente ha pasado igual con otras cosas. Dicen, antes se hablaba, los curas no hacían más que hablar del sexto mandamiento. Hoy no habla nadie del sexto mandamiento. No voy a entrar en el tema del sexto mandamiento, porque no es el tema que hoy quería hablar. Es simplemente el ejemplo de cómo nos presionan y caemos en la trampa, y caen en la trampa las cabezas que tenían que pensar y decir no, y caen en la trampa y son llevados como el toro por el trapo rojo a donde quiere el torero. La Iglesia y la religión es el opio del pueblo. ¿Qué teníamos que haber dicho? No. ¿Cómo que somos el opio del pueblo? Y 2000 años de historia cristiana, de servicio a los pobres, de trabajo por la libertad, empezando por nuestro Señor y después por San Pablo y todos los demás, somos el opio del pueblo, y los hospitales y los asilos. Yo recuerdo que tuve un profesor que decía que la Madre Teresa de Calcuta estaba viva. Entonces estaba yo estudiando teología, era un seminarista, era una colaboracionista con el sistema capitalista, porque el marxismo tenía la tesis de que cuanto peor, mejor. Por tanto, ayudar a los pobres era nefasto. Los pobres tenían que sufrir mucho para levantarse en armas. Esa es la tesis de los curas guerrilleros en Latinoamérica y es la tesis de fondo de la teología de la liberación. Hemos dejado de hablar de la vida eterna. Y poco a poco hemos dejado de creer en la vida eterna. Y esa es nuestra tierra prometida, la vida eterna. Existe el cielo, existe. Y existe el cielo porque existe la misericordia de Dios. Dios no ha venido solamente para que tengamos algo más en la mesa o un poquito más de salud o un electrodoméstico más en casa o un automóvil un poquito mejor o una casa con una habitación más. Es verdad que Él curó a los enfermos y que dio de comer a los hambrientos. Es verdad que Él ayudó y se compadeció del que sufría. Pero la gran ayuda de Dios es abrirnos de par en par con su misericordia, con su sangre derramada, la vida eterna. Si no tenemos esto presente, ¿cómo vamos a ser capaces de decir no a las tentaciones del sexto mandamiento, pero también del quinto? No matarás, por ejemplo, con los abortos, o no robarás, o no dirás mentiras. ¿Cómo vamos a ser capaces de decir que queremos compartir lo que tenemos, porque sabemos que hay un premio en el cielo que Jesús explícitamente prometió? Venid benditos de mi Padre, he tenido hambre y me habéis dado de comer, pasad aquí. Se ha acabado. Esta es la
profundísima crisis de fe que estamos atravesando. Repito, nadie habla de la vida eterna. Es de mal gusto. Es de mal gusto. Está mal visto que un cura diga, existe el cielo. Porque claro, cuando dices existe el cielo, estás diciendo que existe el infierno. Y cuando dices que existe el cielo y existe el infierno, estás diciendo naturalmente que va a haber un juicio. Y cuando dices que va a haber un juicio, estás diciendo que ese juicio se va a hacer sobre las buenas obras o las malas obras. Aunque hasta el último instante la misericordia divina te acecha para salvarte. Esto se ha acabado. No se habla, no sé, vosotros sois fieles, yo os escucho desde hace muchos años muy pocas homilías, más bien las doy, pero mi impresión y lo que leo de otros es esto. Jean Guitton, uno de los grandes pensadores franceses del siglo pasado, del siglo XX, amigo, consejero de Pablo VI, escribió un libro que a mí me abrió los ojos, es apenas un folletito, a mí me abrió los ojos, y también hablaba de lo mismo Julián Marías. El libro de Jean Guitton se titula Silencio sobre lo esencial, y decía esto: ¿qué es lo esencial? ¿Que tengamos un plato más de comida en la mesa? Hombre, pues esto es muy importante, claro que sí, pero esto es lo esencial, porque al final Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la Grande, decía que la vida era una mala noche en una mala posada, y que al final el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, en absoluto, que no tengamos que esforzarnos por hacer una vida mejor para nosotros, para los nuestros, un mundo mejor, una sociedad más justa. No tengamos que esforzarnos en ayudar a los que están sufriendo, en los débiles. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Lo hemos hecho durante 2000 años. Mucho antes de que Marx existiera, que vivió como un rico burgués, mucho antes de que él existiera, ya estábamos nosotros lavando los pies de los menesterosos y luchando para que a la gente se le pagara lo que tenían que pagarle. No tenemos por qué avergonzarnos de nuestro mensaje. Al contrario, es que eso es lo que necesitamos escuchar. Cuando estás en Latinoamérica, y me he recorrido América de arriba a abajo, desde Canadá, no digo hasta la punta sur de Chile, pero casi. Cuando estás en Latinoamérica ves con preocupación y dolor el paso masivo de la gente a las sectas. Un nuncio en Guatemala, al cual se lo quitaron pronto de encima, no el que acaba de cambiar, sino uno anterior, les decía en una ocasión a los obispos de ese país: ustedes han hecho una opción por los pobres y los pobres han hecho una opción por las sectas. ¿Por qué? ¿De qué hablan las sectas? Si les sacan el dinero, si les piden el diezmo, si en la parroquia católica dan un quetzal en Guatemala, si es que lo dan, mientras que al Cash Luna, famoso en Guatemala, le dan todo. ¿Por qué? Ellos hablan de la vida eterna y ellos hablan del juicio. Es nuestro mensaje. No es que sea el mensaje católico, es que es el mensaje de Jesús. Tengamos delante de la mirada esa vida eterna. Tengamos delante de la mirada nuestra patria celestial, esa ciudad de Dios de la que hablaba San Agustín. Tengamos delante de la mirada que esta vida pasa, y a veces pasa rápidamente, y a veces pasa de verdad como un valle de lágrimas, pero que al final esto es solamente una pequeña, ínfima parte de la vida. Repito, si hemos dejado de creer, y eso es lo que yo temo, que hayamos dejado de creer, que después de no hablar hayamos perdido la fe, estaríamos en el caso de Moisés. Y eso que Moisés solo tuvo un momento de desliz, y si Dios le dio ese castigo tremendo, aunque ya él era muy anciano, pero bueno, si Dios le dio ese castigo, quizá fue para darnos a nosotros una enseñanza. Si hemos dejado de creer en la vida eterna, ¿qué fe es la que tenemos? La fe en convertir la Iglesia en una ONG que se dedique a hacer obras sociales. Pero ¿de dónde sacas? Si cada vez hay menos feligreses, si cada vez las colectas no dan ni para pagar la luz de las iglesias, ¿de dónde sacas? ¿Piensas que eres el multimillonario que puede resolver el hambre del mundo? Pero si no vas a tener para comer ni siquiera para el cura. Porque al final, como no hablas de Dios, y hablar de la vida eterna es un punto esencial en el mensaje de Dios, al final
la gente que quiere hacer obras sociales, pues se va a eso, a una ONG. Hoy estamos en el Monte Nebo, dentro de esta peregrinación, que es una peregrinación para conocer el corazón de Jesús y el corazón de María. Pero aunque aquí no estuviera el Señor, porque probablemente aquí no llegó, sí que es una parte esencial del mensaje de Cristo lo que aquí el Señor le reveló a Moisés. Hay vida eterna, la hay, la hay. Cristo ha resucitado. Cuando San Pablo se convierte porque ha visto a Cristo resucitado. Y él lo dice, si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres, pero ha resucitado. Hay vida eterna. Y repito, y esto te da una perspectiva completamente distinta. A la hora de hacer negocios, a la hora de cumplir tus deberes, a la hora de arrepentirte de tus pecados y a la hora de afrontar la muerte tuya y de los tuyos, con dolor, naturalmente, pero con esperanza. San Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses, les escribe, les está diciendo que el final está próximo, pero les dice, no quiero que os aflijáis como los hombres sin esperanza. No les dice, no quiero que os aflijáis cuando ha perdido un hijo. No quiero que os aflijáis como los hombres sin esperanza. Hay vida eterna. ¿Quién cree hoy en la vida eterna? ¿A quién le llena de paz y de esperanza la certeza de que el cielo existe y de que esto no es más que un corto paso dentro de lo que es la eternidad? Renovemos nuestra fe y también nuestra valentía para proclamarlo. Dios existe. Y yo creo que ya muchos han dejado de creer que Dios existe. Dios existe. El hombre necesita pan, pero no solo de pan vive el hombre, y son palabras de Jesús. El hombre necesita saber que cuando llega el final no es más que un tránsito. Aquella frase, aquella poesía preciosa de Martín Descalzo en su último libro, morir solo es morir, morir se acaba. Morir es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Pero ¿quién busca hoy a ese que Martín Descalzo decía que le buscaba tanto? ¿Quién está anhelando encontrarse con el Señor? ¿Quién tiene la certeza de que hay vida eterna y de que esto, morir, solo es morir? Pidámosle al Señor que no nos falte la fe ni la esperanza.